La lluvia golpea el cristal de mi ventana con una monotonía hipnótica. Afuera, la noche se ha tragado la pequeña ciudad de Jalisco, dejando solo el brillo anaranjado de las farolas reflejándose en el asfalto mojado. Desde mi apartamento en el tercer piso, tengo una vista perfecta del viejo Nissan Sentra de Noelia, estacionado al otro lado de la calle. Es la tercera noche que está ahí. Una silueta oscura y patética bajo la lluvia incesante. A veces, una pequeña luz, probablemente la de su celular, ilumina el interior por un instante, revelando una sombra acurrucada en el asiento del conductor. Luego, oscuridad de nuevo. Mi nombre es Tadeo, tengo 29 años, y hace apenas 3 meses, mi vida no tenía nada que ver con este drama silencioso. Vivía en Puebla, en un apartamento más grande y con más luz. Tenía un buen puesto como ingeniero geólogo en la Comisión Federal de Electricidad, una rutina cómoda y una relación de 4 años con Noelia. Yo, estúpidamente, creía que teníamos un futuro. De hecho, estaba tan seguro que ya había comprado el anillo. Todavía puedo sentir su peso fantasma en el bolsillo de mi chaqueta. Era una pieza sencilla, elegante, de oro blanco con un pequeño diamante que brillaba con una promesa que ahora me parece ridícula. Me había costado casi 2 meses de sueldo, unos 40,000 pesos que ahorré con un propósito que se desvaneció en el aire. Durante 3 semanas, cargué con esa pequeña caja a todas partes, esperando el momento perfecto para hacer la pregunta que, según yo, cambiaría nuestras vidas para bien. ¡Qué ingenuo! El problema es que las grietas en nuestra relación no aparecieron de la noche a la mañana. Eran fisuras finas, casi invisibles, que se fueron extendiendo lentamente hasta que la estructura entera se volvió insostenible. Recuerdo una escena, hace casi un año, que debería haberme abierto los ojos. Estábamos en el cumpleaños de mi madre. Toda la familia estaba ahí, mis tíos, mis primos, el ruido de las conversaciones, el olor a mole poblano. Mi madre, con la mejor de las intenciones, se sentó junto a Noelia. ¿Y tú, Noé, cómo vas con la maestría?, le preguntó, sonriendo. Ya queremos ver a la psicóloga de la familia. Noelia, que había abandonado esa maestría 6 meses atrás sin decírmelo claramente, se tensó. Su sonrisa se volvió frágil. Ah, bien, muy bien, señora. Ahí vamos, poco a poco, murmuró, desviando la mirada hacia su plato. ¿Pero en qué te estás especializando?, insistió mi tía, uniéndose a la conversación. ¿Clínica? ¿Organizacional? Pude ver el pánico en sus ojos. Empezó a balbucear algo sobre estar explorando opciones, sobre la importancia de no apresurarse. Sus respuestas eran nubes de humo, vacías de cualquier sustancia. Sentí una punzada de vergüenza ajena, una frustración que me subió por la garganta. Tuve que intervenir, como siempre. Mamá, tía, dejen que cene tranquila. Ahorita Noelia está enfocada en un proyecto de arte personal muy interesante, mentí, inventando algo sobre la marcha para desviar la atención. Noelia me lanzó una mirada de gratitud, pero yo solo sentí un cansancio profundo. Rescatarla. Esa se había convertido en mi función principal. Rescatarla de conversaciones incómodas, de decisiones laborales, de la simple tarea de elegir qué cenar. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a casa en silencio, entendí que su indecisión no era un rasgo lindo o bohemio. Era un ancla que nos estaba hundiendo a los dos. Y yo, tontamente, seguía pensando que mi amor sería suficiente para llevarla a la orilla. Los últimos meses antes del colapso fueron extraños. La distancia entre nosotros creció, convirtiéndose en un silencio denso que llenaba cada rincón del apartamento. Noelia evitaba cualquier conversación que oliera a futuro. Cuando mencioné que el contrato de alquiler vencía en 3 meses y debíamos decidir si renovar o buscar algo más grande, ella simplemente se encogió de hombros. Ya veremos, ¿no? Todavía falta, dijo, sin levantar la vista de su celular. Empezó a tener una nueva costumbre. A veces, en medio de la cena o mientras veíamos una serie, me daba cuenta de que me estaba mirando fijamente. Pero no era una mirada de amor o de interés. Era una mirada analítica,
fría, como si yo fuera un problema matemático complejo que no lograba resolver. Como si estuviera sopesando mis pros y mis contras en una balanza invisible. ¿Qué pasa?, le preguntaba yo, incómodo. Nada, respondía ella, parpadeando como si despertara de un trance. Solo pensaba. La conversación que lo dinamitó todo llegó un martes por la noche. Yo había llegado del trabajo, cansado, y solo quería cenar algo y relajarme. Pero ella me estaba esperando en la sala, sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. La televisión estaba apagada. Mal augurio. Tadeo, tenemos que hablar, dijo, con una seriedad que le heló la sangre a cualquiera. Me senté en el sillón de enfrente, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. Te escucho. Ella respiró hondo, como si se preparara para un discurso. Y entonces, soltó el arsenal de clichés más doloroso que he escuchado en mi vida. Y mira, es que, he estado pensando mucho últimamente. Sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre quién soy. Y, creo que necesito un tiempo. La miré, esperando que continuara, que diera una razón, una explicación, algo tangible a lo que aferrarme. Pero no lo hizo. Un tiempo, repetí, la voz apenas un susurro. ¿Qué significa un tiempo, Noelia? Pues eso, un espacio. Para mí. Para encontrarme a mí misma. Siento que me he perdido un poco, ¿sabes? Dijo, mirándome con unos ojos que suplicaban comprensión, pero que no ofrecían ninguna a cambio. En lugar de gritar, de exigir respuestas, de hacer una escena, me quedé en un silencio absoluto. Un frío glacial me recorrió la espalda. Sentía como si estuviera viendo nuestra relación a través de un cristal, como un espectador ajeno. ¿Encontrarte a ti misma?, pregunté, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Llevamos 4 años juntos. Vivimos juntos. ¿Y ahora necesitas encontrarte? ¿Dónde te vas a buscar? En casa de tu amiga. Me quedaré con Sofía unas semanas, confirmó, sin inmutarse por mi sarcasmo. No es una ruptura, Tadeo. Es solo una pausa. Para que yo pueda aclarar mi mente. ¿Y qué es exactamente lo que necesitas aclarar? ¿Si me quieres? ¿Si quieres esta vida? Sus respuestas eran evasivas, abstractas, un laberinto de palabras vacías sobre crecimiento personal, caminos de vida y energías. Cada frase era una bofetada. Cada cliché era un insulto a los 4 años que yo había invertido, a la paciencia que le había tenido, al futuro que yo, ingenuamente, estaba planeando para los dos. Mientras ella hablaba, mi mirada vagó por el apartamento. El sofá en el que estábamos sentados, lo había pagado yo a meses sin intereses. La televisión, el refrigerador, la mesa del comedor. El alquiler salía de mi cuenta bancaria cada mes porque ella todavía estaba encontrando un trabajo que la apasionara y su historial de crédito era un desastre. Me di cuenta, con una claridad brutal y dolorosa, de que yo había estado sosteniendo esta relación solo. Yo era el pilar, la red de seguridad, el rescatador. Y ella, en lugar de agradecérmelo, me estaba pidiendo que me hiciera a un lado para que pudiera encontrarse, probablemente con la certeza de que yo estaría ahí, esperándola, cuando su viaje de autodescubrimiento terminara. La paciencia, esa cuerda que había estirado durante años, finalmente se rompió. No hice ruido. No hubo un estallido. Fue un chasquido silencioso y definitivo en mi interior. Está bien, dije, mi voz sonando extrañamente hueca. Ella pareció sorprendida por mi falta de resistencia. ¿De verdad? Sí. Tómate tu tiempo. Todo el que necesites, le dije, levantándome del sillón. No lo dije en voz alta, pero en mi mente, la decisión ya estaba grabada en piedra. No era una pausa. Era un final. Y si ella necesitaba espacio, yo se lo iba a dar. Todo el espacio del mundo. Esa misma noche, mientras Noelia empacaba una maleta con una mezcla de alivio y melodrama, yo me encerré en el pequeño estudio. El aire olía a la pintura de sus lienzos a medio terminar, otro pasatiempo abandonado. Me senté frente a mi computadora,
pero en lugar de abrir un juego o una serie para distraerme, abrí mi correo del trabajo. Ahí estaba, sin leer, un email de mi jefe de hacía 3 semanas. Oportunidad de traslado, Proyecto Geotérmico Jalisco. Lo había ignorado en su momento. ¿Mudarme a Jalisco? ¿Dejar Puebla, a mi familia, a mis amigos? ¿Dejar a Noelia? La idea me había parecido absurda. Ahora, parecía la única respuesta lógica. El proyecto significaba un ascenso, un sueldo considerablemente mejor y, lo más importante, una distancia de más de 700 kilómetros. Un nuevo comienzo. Tomé el teléfono y, sin dudarlo un segundo, le marqué a mi jefe. Eran las 10 de la noche, pero sabía que él trabajaba hasta tarde. Ingeniero Ramírez, habla Tadeo. Lamento la hora. ¿Sigue en pie la oferta para el proyecto en Jalisco? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tadeo, qué sorpresa. Sí, claro que sigue en pie. De hecho, me urge llenar esa plaza. ¿Estás interesado? Estoy dentro, dije, mi voz firme. ¿Cuándo me necesita allá? Lo antes posible. ¿Podrías estar aquí en 2 semanas? Estaré ahí en 2 semanas, afirmé, y colgué. Sentí una oleada de adrenalina y terror. Era la decisión más grande y más impulsiva que había tomado en mi vida. Y se sentía increíblemente bien. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino frenético. Mientras Noelia estaba en su retiro espiritual en casa de su amiga, probablemente publicando frases inspiradoras en Instagram, yo desmantelaba nuestra vida. Puse un anuncio en internet y vendí casi todos los muebles en un fin de semana. Regalé ropa, libros, cachivaches. Cancelé el contrato del apartamento. Empaqué mis pertenencias esenciales, mi ropa, mi equipo de trabajo y mi vieja cámara fotográfica, en cajas de cartón. El día antes de irme, con el apartamento ya vacío y resonando con el eco de mis pasos, le envié un último mensaje de texto a Noelia. Lo escribí y lo borré varias veces. Quería decirle tantas cosas, mi dolor, mi rabia, mi decepción. Pero al final, opté por la frialdad de un bisturí. Acepté una oportunidad de trabajo en otro estado. Tienes todo el espacio que necesitas. Cuídate. No le dije a dónde iba. No le di oportunidad de responder. Envié el mensaje y apagué mi teléfono. Fin de la historia. O eso creía yo. El viaje en coche de Puebla a Jalisco fue una terapia extraña y solitaria. Fueron casi 8 horas de carretera, un paisaje que cambiaba lentamente de los valles del centro del país a las tierras rojizas del occidente. Puse una playlist de rock de los 90 que no escuchaba desde la preparatoria. Canté a gritos con las ventanas abajo, sintiendo el viento en la cara. Por momentos, la culpa me asaltaba. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Debería haber hablado con ella, haberle explicado mi decisión cara a cara? Pero luego recordaba su rostro mientras me pedía un tiempo, su egoísmo disfrazado de autodescubrimiento, y la culpa se transformaba en una certeza férrea. Había hecho lo correcto. Por primera vez en 4 años, estaba pensando en mí. Me detuve en un pequeño pueblo de Michoacán a comer. Mientras esperaba mis carnitas, saqué mi vieja cámara reflex, una Nikon que mi padre me había regalado y que llevaba años acumulando polvo. Empecé a tomar fotos de la plaza, de la gente, de los colores vibrantes del mercado. Sentí cómo se despertaba en mí una pasión que había olvidado, ahogada por la rutina y la responsabilidad de cuidar de alguien más. En ese momento, fotografiando a un anciano que vendía frutas, me sentí dueño de mi propio destino. Era una sensación nueva, embriagadora. Llegué a Jalisco por la noche, a la pequeña ciudad que sería mi nuevo hogar. El apartamento que la CFE había conseguido era modesto, pero era mío. No había muebles de Noelia, ni cuadros a medio pintar, ni recordatorios de una vida que ya no existía. Era un lienzo en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz genuina. Los siguientes 3 meses fueron, sinceramente, de los mejores de mi vida.
El trabajo en el proyecto geotérmico era todo lo que había esperado, desafiante, importante y me permitía pasar mucho tiempo al aire libre, en los paisajes volcánicos de la región. Mi nuevo equipo era gente profesional y apasionada. Ahí conocí a Jimena. Era ingeniera, como yo, brillante, divertida y con una seguridad en sí misma que me resultaba fascinante. Desde el principio hubo una química, una facilidad en la conversación que yo nunca había tenido con Noelia. También estaba el señor Macario, un ingeniero veterano a punto de jubilarse, un hombre de pocas palabras pero con una sabiduría profunda. Se convirtió en una especie de mentor para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. Para llenar mis fines de semana, me uní a un club de senderismo. Exploré montañas, cascadas y bosques que nunca había imaginado. Mi cámara se convirtió en mi compañera constante. Estaba construyendo una vida, una identidad que era solo mía, no la mitad de una pareja. Estaba sanando. La vida era buena. Demasiado buena para durar, al parecer. La paz se hizo añicos una noche de jueves. Mi celular sonó, y en la pantalla apareció el nombre de Isidro, mi mejor amigo desde la secundaria. Contesté, esperando la típica conversación de bromas y planes para vernos en Navidad. Bueno, dije. Tadeo. Güey, qué bueno que contestas. Su voz sonaba pastosa, arrastraba las palabras. Estaba borracho. Isidro, ¿estás bien? Suenas fatal. No, güey, no estoy bien. La cagué. La cagué en grande, dijo, su voz quebrándose un poco. Se me heló la sangre. ¿De qué hablas? Hubo un silencio, solo interrumpido por el sonido de su respiración agitada. Me encontré a Noelia. En un bar. Estaba hecha mierda, Tadeo. Me preguntó por ti, y yo no sé, güey, me dio lástima. Le dije que te habías mudado, que te habían ascendido. Cerré los ojos con fuerza. Isidro, ¿por qué hiciste eso? No sé, güey, perdón. Pero eso no es lo peor, hizo una pausa dramática. Le dije lo del anillo. Abrí los ojos de golpe. El nudo en mi estómago regresó, más apretado que nunca. ¿Qué le dijiste? Le dije que ya tenías el anillo. Que ibas a proponerle matrimonio. Tadeo, nunca la había visto así. Se derrumbó. Empezó a gritar, a llorar, a decir que era una estúpida, que había arruinado su vida. Fue horrible, güey. Perdóname. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé mirando la pared de mi sala, sintiendo una mezcla de rabia y pavor. Rabia con Isidro por su estupidez, por su lealtad mal entendida. Y pavor por lo que esa información podría desencadenar. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, empezaron las llamadas. Un número desconocido. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente, me llegó un mensaje de texto. Era de la madre de Noelia. Tadeo, por favor, habla con mi hija. Está destrozada. No sé qué le hiciste, pero tienes que arreglarlo. Está hablando de ir a buscarte. Borré el mensaje. Pero mi tranquilidad se había evaporado. Los días siguientes fueron un goteo constante de acoso. Mensajes de Noelia que no abrí. Correos electrónicos que mandé directo a la basura. Llamadas de su hermana, de sus primas. Bloqueé sus números, pero de alguna manera, siempre encontraban la forma de contactarme. La sombra de mi pasado, esa sombra de la que había huido, me había encontrado. Y estaba a punto de proyectarse sobre cada aspecto de mi nueva y pacífica vida. Una semana después de la llamada de Isidro, la sombra se materializó. Llegué a mi edificio pasadas las 9 de la noche, después de un día largo en el campo. Estaba agotado, cubierto de polvo y solo pensaba en darme una ducha y cenar. Mientras buscaba las llaves en mi mochila, la vi. Sentada en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las rodillas. Llevaba los mismos jeans rotos y la sudadera gris que usaba cuando quería sentirse cómoda en casa. Nuestro antiguo hogar. Era Noelia.
Levantó la cabeza al oír mis pasos. Estaba más delgada, pálida, y sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Tadeo, susurró, su voz ronca. Me quedé paralizado por un segundo, una mezcla de shock y furia me recorrió el cuerpo. Luego, sin decir una palabra, pasé a su lado, abrí la puerta principal y entré al edificio. La escuché levantarse de un salto. Tadeo, espera. Por favor, solo quiero hablar. No me detuve. Subí las escaleras de 2 en 2, entré a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Me recargué en la madera, escuchando los latidos de mi corazón martilleando en mis oídos. Afuera, el silencio. A la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, me encontré a doña Elara, la administradora del edificio, una señora de 60 y tantos años con fama de enterarse de todo. Joven Tadeo, buenos días, dijo, bajando la voz a un susurro conspirador. Anoche hubo una muchachita muy triste durmiendo en los escalones. ¿Usted sabe algo? Pobrecita, se veía que tenía el corazón roto. No, doña Elara, no sé nada, mentí, y salí de ahí lo más rápido que pude. Pero la invasión apenas comenzaba. Esa noche, al volver, su coche estaba estacionado al otro lado de la calle. Y así se quedó los siguientes días. Se había convertido en una vigilante silenciosa. Doña Elara, conmovida por la trágica historia de amor que seguramente se había inventado, empezó a llevarle café y pan dulce por las mañanas. Me lanzaba miradas de reproche cada vez que me veía. El cuarto día, la situación escaló a un nuevo nivel de pesadilla. Estaba en una reunión en la oficina cuando mi celular vibró. Era un mensaje de la recepcionista. Tadeo, baja a recepción, por favor. Es urgente. Bajé, confundido. Y ahí estaba Noelia, discutiendo con el guardia de seguridad. Lloraba a lágrima viva, diciendo que solo quería entregarme algo, que era su prometido. Varios de mis compañeros estaban en el lobby, observando la escena con una curiosidad morbosa. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Señorita, por favor, tiene que retirarse, decía el guardia, claramente incómodo. Tuve que intervenir. La tomé del brazo, la saqué del edificio y la llevé a la esquina. Noelia, ¿qué demonios estás haciendo? Le siseé, mi voz temblando de rabia. Este es mi trabajo. No me dejas otra opción. Gritó ella. No contestas mis llamadas, no me hablas. Tadeo, cometí un error. El error de mi vida. Tu error no te da derecho a acosarme. Vete a casa, Noelia. Vete a Puebla. No me iré hasta que hablemos. Me di la vuelta y me fui, dejándola llorando en medio de la acera. La humillación fue total. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente era extraño. Chismes, miradas, susurros. Mi nueva vida, mi reputación profesional, todo se estaba manchando con su drama. Pero el golpe de gracia llegó una semana después. Estaba en una junta con el equipo, revisando los avances del proyecto. Jimena estaba presentando unos datos cuando mi jefe, el ingeniero Ramírez, interrumpió. Por cierto, Tadeo, buenas noticias. La ONG Ambiental Corazón de la Tierra nos asignó una nueva voluntaria para que colabore con nosotros en el monitoreo de impacto. Es una chica muy entusiasta, parece que tiene mucha pasión por la causa. Se llama Noelia. Noelia Torres. Levanté la vista lentamente. Jimena me miraba, sus ojos abiertos como platos. El señor Macario frunció el ceño. El resto del equipo me observaba, conectando los puntos entre la loca que había hecho una escena en recepción y la nueva voluntaria. Noelia no solo había invadido mi espacio personal y profesional. Se había insertado en mi proyecto. En mi pasión. En mi escape. Ya no era una sombra. Era un cáncer que se estaba extendiendo por cada parte de mi nueva vida. Estaba atrapado. El punto de quiebre llegó de la forma más inesperada. Un miércoles por la tarde, estaba en mi escritorio intentando concentrarme en un informe técnico, cuando mi celular sonó. Era un número local que no reconocí. Bueno.
Hablo del Hospital General de la ciudad. ¿Usted es Tadeo Ortiz? Sí, soy yo. Le llamamos porque usted está listado como el contacto de emergencia de la señorita Noelia Torres. Ella fue ingresada hace una hora. Sentí un hueco en el estómago. Una parte de mí, la más fría y resentida, quiso decir ya no soy su contacto de emergencia y colgar. Pero no pude. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Sufrió una intoxicación alimentaria severa, combinada con deshidratación. Está estable, pero necesita quedarse en observación. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, inmóvil. ¿Qué se suponía que debía hacer? Mi cerebro me gritaba que no era mi problema, que ella misma se había puesto en esa situación. Pero una parte más antigua, más arraigada de mí, sintió una punzada de responsabilidad. O quizás solo era lástima. Conduje hasta el hospital sumido en un debate interno. Cuando llegué a urgencias y pregunté por ella, la enfermera me miró con una mezcla de sospecha y compasión. Está en el cubículo 4. Pobrecita, llegó en muy mal estado. Dijo que llevaba días comiendo solo comida chatarra. La encontré acostada en una camilla, conectada a una bolsa de suero. Estaba pálida, con ojeras oscuras y el cabello revuelto. Se veía increíblemente frágil. Por primera vez en semanas, la manipulación y el drama parecieron desvanecerse y solo vi a una persona desesperada y enferma. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tadeo, viniste. Estoy aquí, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. ¿Cómo te sientes? No hablamos mucho más. Ella estaba demasiado débil, y yo no sabía qué decir. Me senté en una silla incómoda a su lado, en un silencio que ya no era tenso, sino simplemente triste. Después de una hora, tomé una decisión. Busqué en mi celular el número de su casa y marqué. La llamada con su padre fue la más difícil de todas. Le expliqué la situación con calma, sin culpas ni reproches. Él me escuchó en silencio. Voy a tomar el primer vuelo a Jalisco mañana por la mañana, dijo finalmente, su voz cargada de una fatiga infinita. Gracias por llamarme, Tadeo. Y gracias por estar con ella. Al día siguiente, me encontré con él en la cafetería del hospital. Era un hombre amable, pero siempre había mantenido una distancia cortés conmigo. Ahora, me miraba con una vulnerabilidad que nunca le había visto. No sé qué decirte, muchacho, dijo, revolviendo un café terrible. Ella nos ha estado mintiendo. Nos dijo que tenía un lugar donde quedarse, que había conseguido un buen trabajo. Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Hay algo que no sabes. Desde que te fuiste, Noelia ha estado yendo a terapia. Me quedé sorprendido. El terapeuta dice que tiene un patrón. Un patrón de autosabotaje. Cuando algo bueno en su vida se vuelve demasiado real, demasiado serio, ella huye. Le da pánico. Y después, cuando lo pierde, se obsesiona. Dice que es un miedo patológico al abandono que ella misma provoca. La revelación me golpeó con fuerza. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Sus cambios de carrera, sus proyectos a medias, su pánico ante la idea de renovar un alquiler. El terapeuta le advirtió que no viniera a buscarte, continuó su padre. Le dijo que era parte del mismo patrón destructivo. Pero ella se convenció de que esta vez era diferente, de que tenía que luchar por lo que amaba. No estaba luchando por ti, Tadeo. Estaba luchando contra sí misma. Esa información no cambió mi decisión. El daño estaba hecho, y yo no podía ser su salvador. Pero sí cambió mi perspectiva. La ira que había sentido se disolvió, dejando en su lugar una profunda tristeza. Tristeza por ella, por su incapacidad para ser feliz. Y tristeza por mí, por haber amado a alguien que estaba tan roto. Lo siento mucho, señor, dije, sinceramente. No lo sientas, respondió él, con una media sonrisa amarga. Solo te pido una cosa. Habla con ella. Una última vez. No para volver, sino para que ambos puedan tener un cierre. Ella te escribió una carta.
Tiene miedo de dártela. Por favor, Tadeo. Me entregó un sobre blanco. Lo tomé, sintiendo su peso en mi mano. Después de una larga lucha interna, de pensar en mi paz, en mi nueva vida, pero también en la humanidad básica, asentí. Acepté leerla y reunirme con ella. Necesitaba un cierre tanto como ella. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, abrí la carta. Eran varias páginas escritas con su letra redonda e irregular. No era una carta de súplica ni de reclamos. Era una confesión. En ella, Noelia describía con una honestidad brutal el pánico que sintió cuando se dio cuenta de que nuestra relación se dirigía hacia el matrimonio, hacia una vida adulta y definitiva. Escribió sobre cómo, a lo largo de su vida, siempre había saboteado las cosas buenas por un miedo irracional a no merecerlas, a no estar a la altura. Admitió que pedirme un tiempo fue un acto cobarde de autosabotaje. La parte que más me impactó fue cuando explicó por qué me había seguido. Escribió que, al principio, fue por el shock de saber lo del anillo, por la idea de haber perdido algo valioso. Pero que, durante las semanas que pasó durmiendo en su coche, sola y miserable, se dio cuenta de algo más profundo. Seguirme no había sido un intento de recuperarme, sino un acto desesperado por demostrarse a sí misma que, por primera vez en su vida, podía tomar una decisión difícil y aferrarse a ella, sin importar las consecuencias. Venir a Jalisco fue su extraña y retorcida manera de luchar contra su propia naturaleza indecisa. Terminaba la carta sin pedir perdón, porque sentía que no tenía derecho, pero me daba las gracias por los años de paciencia y me decía que entendía por qué me había ido. Cerré la carta sintiendo un torbellino de emociones. La ira había desaparecido por completo. Quedaba la tristeza, pero también una extraña sensación de paz. Nos reunimos al día siguiente en el jardín botánico de la ciudad. Era un lugar público, tranquilo, neutral. Ella se veía mejor, más serena. La conversación fue calmada, casi como si fuéramos dos viejos amigos poniéndose al día. No hubo lágrimas, ni reproches, ni drama. Fue la conversación honesta y adulta que debimos haber tenido hacía meses. Me contó que había encontrado un pequeño apartamento de alquiler y que pensaba quedarse en Jalisco. Quería seguir con su terapia y con su trabajo en la ONG. Quería, por primera vez, construir una vida por y para sí misma. Al final, mientras caminábamos hacia la salida, señaló mi mano. ¿Y el anillo?, preguntó en voz baja. Todavía lo tengo, admití. Está en un cajón. Ella asintió lentamente. Quizá deberías venderlo, sugirió, sin mirarme. No por mí. Por ti. Creo que ese capítulo ya se terminó para los dos. Tenía razón. Al día siguiente, fui a una joyería en el centro y vendí el anillo. Me dieron mucho menos de lo que pagué, pero el alivio que sentí al salir de la tienda sin él no tuvo precio. Fue un acto simbólico, el corte final del último hilo que me ataba a mi vida anterior. Esa noche, usé parte del dinero para comprar un nuevo lente para mi cámara, uno que llevaba meses deseando. Con el resto, invité a cenar a mis amigos del club de senderismo y a algunos compañeros del trabajo, incluida Jimena. Reímos, contamos historias y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente ligero, sin sombras ni fantasmas persiguiéndome. La historia vuelve al presente. Han pasado 2 meses desde esa última conversación. A veces, veo el coche de Noelia por la ciudad. Sé que vive a unas cuantas cuadras de mi edificio. No nos hablamos, no nos buscamos, pero hay una especie de entendimiento tácito en el aire, un respeto por los límites del otro. Estoy saliendo con Jimena. Vamos despacio, sin prisas. Es fácil, es sano. Hablamos, nos reímos, compartimos la misma pasión por las montañas y la geología. Miro por la ventana una última vez. El coche de Noelia ya no está. La lluvia ha cesado y un aire limpio y fresco entra por la ventana abierta. Tomo mi cámara, con su lente nuevo, y mi mochila. Hoy toca explorar una nueva ruta en el volcán de Tequila. No me arrepiento de haberme ido de Puebla. Esa huida silenciosa no fue un acto de cobardía, sino el acto de autorrespeto más grande de mi vida.
Fue la decisión difícil, la de elegirme a mí mismo, la que me permitió encontrar la verdadera paz. Y mientras salgo de mi apartamento y camino bajo el cielo despejado de Jalisco, hacia mi nuevo futuro, sé que finalmente estoy en casa.